Dios nos ha entregado una responsabilidad. Nos ha dado un ministerio para cumplir. Y es el ministerio de predicar su palabra. Es la predicación nuestra responsabilidad. Y mi propósito al predicar en esta mañana es recordarle a la primera iglesia bautista de Chinameca que nuestro enfoque como pueblo de Dios debe ser predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, del versículo número 1 al 4. Cuando usted encuentre el pasaje, le invito a ponerse en pie. Y me siguen con sus ojos en la lectura de la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del versículo número 1 al 4. Dice lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana presente, y que el Espíritu Santo de Dios sea quien hable a nuestras vidas. Señor, tú conoces cada necesidad en esta mañana que tiene tu pueblo. Responde a ellas mediante la proclamación de tu palabra. Señor, yo solamente soy un instrumento y te pido sabiduría para hablar como es debido en este día. Recibe tú nuestra gratitud y toda la gloria en los méritos de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana se titula Las características de la verdadera predicación. La predicación es la principal tarea de la iglesia. La predicación fue el fundamento que hizo posible que la iglesia primitiva se extendiera a 3 continentes en el primer siglo. Fue el hecho de que ellos dieron prioridad a la predicación del evangelio, que esta palabra llegó al continente africano, al continente asiático y al continente europeo en tan solo pocos años. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, la predicación es el método que Dios ha escogido para alcanzar a las personas que están sin Cristo, para llevarles esperanzas a aquellos que están cautivos en el pecado y que viven sin sentido su vida.
Y además es el método que Dios ha establecido para edificarnos a nosotros los creyentes. De modo que día a día vayamos creciendo espiritualmente, asemejándonos a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero que recordemos, iglesia, que la predicación sigue siendo vigente en esta era de avances tecnológicos y de una sociedad compuesta por personas intelectuales. La predicación tiene vigencia porque hay dos cosas que aun cuando la tecnología cambia, que aun cuando la cultura cambia, nunca van a cambiar, y es el carácter santo de Dios y la pecaminosidad que hay en los seres humanos, y solamente el Evangelio del Señor es el que ofrece respuesta y solución a las necesidades espirituales que tiene nuestra sociedad del Salvador y cada sociedad en este mundo entero. Por tanto, es deber de que la iglesia del Señor predique el Evangelio y mantenga su enfoque en cumplir el ministerio que nos ha sido asignado por parte de nuestro Dios. Consideremos entonces, las características que tiene la predicación verdadera, y son 4. Número 1, la predicación verdadera es una predicación bíblica. Mire lo que dice el primer versículo y primera parte del segundo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo y por extensión a nosotros? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. La predicación verdadera, la predicación agradable delante de Dios es aquella que tiene como fundamento este libro llamado la Santa Biblia, y nada más ni nada menos que esto. Y hermanos, consideremos que tenemos una solemne responsabilidad por cumplir, porque hay 2 testigos celestiales que presencian la manera en la cual nosotros estamos ejerciendo el ministerio de la predicación. Y dice el apóstol Pablo que es Dios el Padre y es nuestro Señor Jesucristo, el cual está siendo testigo de aquello que sale de nuestros labios y las intenciones que hay en nuestro corazón para predicar la palabra del Señor. Yo quiero recordarles que nosotros solo somos mensajeros y no tenemos derecho de adulterar ni crear nuestro propio mensaje de acuerdo a nuestras conveniencias personales, sino que nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, deben hacer lo mismo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, simplemente decir: así dice el Señor. Nosotros, hermanos, cuando cumplimos el ministerio de la predicación, seguimos el ejemplo de los grandes siervos de Dios en la antigüedad. Así como Noé, nosotros predicamos la palabra. Así como lo hizo Isaías, Jonás, Juan el Bautista, Pablo y el mismo Señor Jesucristo, del mismo modo nosotros debemos continuar, perseverar, seguir adelante, proclamando la sangre de Cristo Jesús. Pero tenemos que decir esto, que nuestro mensaje está dirigido a una audiencia hostil. Miren el capítulo 3. Miren el contexto donde los creyentes debemos predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice el capítulo 3? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, y usted puede leer la larga lista que describe la condición espiritual en la cual se encuentra la sociedad a la cual nosotros debemos llevarle el mensaje del Señor. Pero no debemos intimidarnos, hermanos, ni mucho menos callarnos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debemos continuar proclamando la palabra de Dios a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Usted no tiene por qué cerrar su boca para no testificarle a sus compañeros de trabajo, para no hablarle a sus compañeros de estudio, para no testificar en su lugar de labores. Usted tiene que hablar la palabra del Señor, porque Pablo dice en esta carta: predica la palabra. El enfoque tiene que ser bíblico. Pero hemos llegado al tiempo donde la predicación bíblica está siendo sustituida por motivación. Es decir, cuando usted sintoniza un canal en la televisión, encontrará allí en un púlpito no en sí predicadores, encontrará motivadores, aquellos que quieren que la gente tenga prosperidad, que la gente tenga felicidad. Pero pregunta a alguien: ¿qué de malo tiene que se busque que las personas sean felices y realizadas por medio de mensajes motivadores? Imagínense de que hay un enfermo retorciéndose del dolor en una cama por un fuerte dolor abdominal. Llega entonces un médico agradable y compasivo, y a este hombre no le gusta ver a las personas sufrir, no le gusta ver a las personas sentir dolor. Bueno, por tanto, esta persona piensa que lo que hay que hacer es aliviar el dolor que este hombre siente. Le aplica una inyección. Y esa inyección sirve para que esta persona tenga un alivio inmediato. Y luego de hacer esto, el médico se va. Hermanos, ¿hizo bien este médico? Alguien puede decir sí. Yo quiero decir que no. En realidad, lo que este médico hizo es un acto despiadado. Porque él quita un síntoma del enfermo, pero no descubre la causa de su dolor, de su enfermedad. Cuando él únicamente aplica ese medicamento, él es una persona que le está haciendo mal, no le está haciendo bien, y por su descuido esa persona puede morir por causa de una grave enfermedad que tenga acá. Ahora yo quiero decir lo siguiente. La motivación puede ayudar a las personas en su estado emocional. La motivación puede ayudar a las personas a que se sientan temporalmente realizadas. Pero solo la verdadera predicación bíblica puede descubrir la causa de los males y de la infelicidad del ser humano. Y es su pecado. Es su rebelión contra Dios, es que le ha estado dando la espalda al Señor, y por causa de su alejamiento del Señor, él se encuentra gravemente enfermo. Pero el Evangelio, la predicación bíblica, identifica no solo cuál es la causa de su problema, sino que le proporciona a sí mismo la cura, y esa cura está en la cruz gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por ello debemos nosotros predicar el Evangelio, iglesia. Nuestra sociedad no va a cambiar con reformas a nivel educativo. No va a cambiar con reformas a nivel político. Lo único que va a cambiar la sociedad del Salvador es que usted y yo nos levantemos de esa banca y cada día de la semana salgamos a nuestros trabajos, a nuestras labores allá afuera, y prediquemos la palabra de Dios que trae esperanza al ser humano. En primer lugar, entonces, la verdadera predicación es una predicación bíblica. Pero en segundo lugar, la verdadera predicación es una predicación constante. Mire lo que dice a continuación el versículo número 2. Dice la Escritura lo siguiente:
que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno o cuando no sea oportuno. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos continuar cumpliendo nuestro ministerio de predicar la palabra del Señor. Esto implica, mis hermanos, que siempre nosotros debemos estar listos para predicar. La orden de estar listo en este contexto solía usarse en el ámbito militar y significaba permanecer en el puesto. Cuando a un soldado le asignaban una tarea, él debía permanecer en su puesto y no moverse, siempre estar presto para cumplir aquello que le habían asignado. Aquí significa, hermano, que la iglesia debe perseverar en la tarea que tiene por delante, la tarea de predicar el evangelio. Pero dirá alguien, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si la gente no desea escucharme? ¿Qué hago si allá en la universidad no me quieren escuchar? ¿Qué hago si cuando voy a mi barrio, a mi colonia, mis vecinos no quieren escuchar el mensaje de Dios? ¿Qué hago? Bueno, creo que el libro de Ezequiel nos da la respuesta. ¿Qué debemos hacer en esa ocasión? Capítulo 2 de Ezequiel, búsquelo conmigo. Versículo número 4 y versículo número 5. Miren lo que Dios le dijo a Ezequiel cuando la gente a quien él le predicaba no deseaba escuchar la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Dios le habla a Ezequiel y le dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Cuando la gente, hermanos, no quiera oír el testimonio del evangelio a través de usted, usted recuerde que su papel, su función es hablarle. Si ellos le escuchan, Dios habrá de bendecirle. Pero si ellos hacen caso omiso al mensaje de Dios, si cierran sus oídos, si se niegan a escuchar la voz, recuerde que usted cumplió con su responsabilidad y Dios ajustará cuenta con esas personas. Entonces la predicación bíblica, la predicación verdadera, es una predicación constante. En tercer lugar, la verdadera predicación es una predicación balanceada. Veamos lo que dice el pasaje bíblico. En el versículo 2, Pablo le dice: ¿qué debe hacer Timoteo? Predicar la palabra. Después le dice cómo debe hacerlo. Y hay 3 palabras para ello. Están después de lo que hemos leído. Prediques la palabra, le dice Pablo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Detengámonos en cada palabra. ¿Qué significa redarguir? Redarguir, hermanos, es convencernos, Dios a través de su palabra, de lo malo que hay en nuestra vida. Es provocarnos un sentimiento tal que nos guíe al arrepentimiento. Y permítanme citar un ejemplo. En Hechos capítulo 2 se habla del primer sermón del apóstol Pedro. Cuando el Espíritu Santo vino, una enorme multitud se aglomeró para escuchar la palabra de Dios. Y Pedro tomó la voz. Pedro se levantó como un heraldo del Señor
y empezó a predicar el mensaje de Dios. Y en su mensaje el apóstol Pedro le hizo ver a los judíos que ellos habían sido unos malvados, que ellos habían entregado a muerte injustamente a Jesús, que ellos habían sido los culpables de crucificarlo, pero que Dios no había quedado burlado a través de eso, sino que el Señor se levantó de los muertos y el Padre lo había exaltado como Señor y Cristo. Y dice la Escritura, miren, que cuando los judíos oyeron esto, se compungieron de corazón. Sintieron un dolor tremendo en su ser porque se dieron cuenta que eran culpables de matar a aquel que el Padre había enviado para bendecirlos y salvarles. Hay veces donde esta palabra no es de nuestro agrado. Y el Espíritu Santo usa esta palabra para penetrar a lo más hondo de nuestro ser. Y el deseo de Dios, la intención de Dios cuando hace esto, es convencernos de que eso malo que está en nuestra vida no conviene. Es ofrecernos Dios una puerta de escape para nuestra restauración, para nuestra bendición personal. Redarguir. Pero también dice reprender, hermanos. Y reprender significa amonestar el mal comportamiento de alguien. Bueno, los que somos padres sabemos de que nuestros hijos desobedecen a veces. En el caso mío, pues mi hijo tiene 2 años y medio. Joel, sentate, no estés parado en la silla. Se me queda viendo. Joel Isaí Bernal, siéntese, las sillas no son para pararse, sino para sentarse. Se me queda viendo ya. Se sienta. ¿No piensan ustedes que Dios nos trata a veces de forma similar? Y nos dice, fulano, fulana, cambia eso de tu vida. Quítate eso. Quítate eso. Nos reprende el Señor. Pero es aquí donde hay un balance en la predicación, hermanos. Porque ¿cuál es la siguiente palabra? Exhorta. Exhortar, esta palabra significa consolar, animar a alguien. Y por ello la predicación debe tener un balance. Las 2 anteriores nos hablan de que dirigir algo fuerte para atacar un comportamiento indebido en la vida. Pero esta palabra nos habla de traer aliento a nuestro corazón cuando se predica la palabra del Señor. Porque aquí nos reunimos y parecemos personas felices sin problemas algunos. Pero aquí hay domingos donde vienen padres con su mente en otro lado, porque tienen a un hijo enfermo y no saben qué hacer. Aquí vienen matrimonios que están al borde de la destrucción, de la desintegración, y ellos necesitan ser alentados en medio de su crisis. Aquí vienen personas que durante toda la semana han estado derramando lágrimas y lágrimas por los sufrimientos que hay en su vida, quizás por un diagnóstico médico, quizás por un hijo rebelde o por cualquier otra aflicción, que vienen a la casa de Dios buscando hallar a través de la predicación bíblica respuesta a sus necesidades. Por tanto, hermanos, cuando nosotros proclamamos el mensaje de Dios, también debemos acordarnos de animar a la gente, debemos acordarnos de consolarles y decirles a ellos que tenemos un Dios fiel, un Dios que se interesa de forma particular, un Dios que escucha el clamor del afligido,
Un Dios que provee salida cuando nosotros no vemos que esta salida existe. Un Dios que se manifiesta con poder en medio de nuestras necesidades y aflicciones, y con su gracia, con su misericordia nos bendice y nos ayuda. Un Dios que cuando estamos desanimados, desalentados, deprimidos, con su mano misericordiosa y llena de amor nos levanta y nos alienta para que sigamos adelante. Por ello la predicación verdadera tiene que tener un equilibrio. Y no solo debemos hablar, señalar el pecado, también debemos fijarnos en las personas que tienen necesidades, que sufren, que batallan con el diario vivir, que aun cuando tenemos a Dios en nuestra vida, a veces nos sentimos, hermanos, que no hay cómo salir adelante. Y por ello es necesario animar. Y quizás en este día usted sea una de las personas de que yo estoy hablando. Alguien que se siente en su corazón sumamente triste. Quizás usted está pasando un problema muy grave. Yo quiero recordarle que Dios está con usted, y con la ayuda de Dios usted va a salir adelante. En último lugar, la predicación verdadera es una predicación urgente. Versículo número 3. Dice la Escritura: porque vendrá tiempo, y ya llegó, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo dice que debemos predicar urgentemente, porque llegará el tiempo donde la gente se negará a escuchar la sana doctrina. Pero no solo esto, sino que también se opondrán a la sana doctrina. En el capítulo 3 y versículo número 8 dice lo siguiente: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, hablando de la gente que ha descrito anteriormente, así también estos resisten a la verdad. Hermanos, la gente se opone a la predicación de la palabra de Dios. Miren cómo se ha batallado para que la Biblia se lea en las escuelas y no ha sido aprobado. Pero otras cosas que no aprovechan, esas sí son aprobadas y permitidas. Pablo dice que la gente en los tiempos finales les picarán los oídos, tendrán cosquillas, es la idea del pasaje bíblico, en los oídos. Es decir, hermanos, que a ellos les gusta, a estas personas, escuchar maestros que prediquen aquellas cosas que para ellos son agradables. Ustedes han escuchado de un tal Joel Osteen en Estados Unidos. Este predicador tiene si no la más grande, una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Y en sus reuniones son multitudes, miles de personas que están en esas reuniones. ¿Por qué? Porque él les predica a la gente lo que a la gente le gusta oír. Tú puedes, tú eres un vencedor, tienes el triunfo en ti mismo, adelante, la prosperidad está a la puerta de la esquina. Por eso tiene multitudes alrededor de él. Pero dirá alguien: bueno, pero yo no creo de que haya personas a quienes solamente les gusten personas que les ensalcen, que les endulcen los oídos. ¿Cómo no? Fíjense, vamos a poner una ilustración de la Biblia. Había un rey malvado llamado Acab. Y este rey tenía planes de atacar una ciudad enemiga. Hizo llamar a 400 profetas que tenía para que le predijeran qué iba a acontecer en la batalla. Y a una voz los profetas les decían: ve a la batalla, porque sin duda alguna
vas a vencer. Pero en esa ocasión particular el rey Acab estaba acompañado de otro rey, el rey Josafat. Y al rey Josafat se le ocurrió preguntarle a Acab: ¿hay algún otro profeta de Jehová por el cual consultemos? Inmediatamente a la mente de Acab vino un personaje, un profeta de Dios, y se llamaba Micaías. Y Acab agregó: sí, hay uno, se llama Micaías. Y dijo lo siguiente literalmente: yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Así hay personas hoy, que ellos quieren oír algo así. No, hermanos, nuestro deber es predicar todo el consejo de Dios a las personas. Bien, predicar es urgente. Y hay una expresión que usted creo que ha oído: como iglesia no debemos dormirnos en los laureles. Debemos seguir predicando. Debemos seguir predicando. Y debemos disipar la niebla que nubla nuestros ojos y enfocarnos en el ministerio que nos ha asignado el Señor. ¿Esta responsabilidad es mía? Sí. Pero esta responsabilidad es de cada uno de los que están presentes en este santuario. Y si nosotros como iglesia del Señor, si nosotros como pueblo de Dios, nos levantamos, nos esforzamos y predicamos el Evangelio, Dios, hermanos, hará grandes cosas en esta ciudad de Chinameca a través de usted, a través de mí, a través de todo. Pero por tanto debemos predicar el mensaje del Evangelio. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, queremos en esta mañana darte gracias, Señor. Gracias por la bendición tan grande que tenemos de tener esta palabra tuya y la oportunidad de compartirla, Señor, con aquellos que nos rodean. Señor, siempre has usado tú la predicación bíblica para traer un despertar, no solo dentro de tu pueblo, sino dentro de aquellas sociedades a las cuales se les anuncia tu verdad. Y Señor, aquí nos hallamos en este día nosotros también. Y yo quiero orar, Dios, para que en nuestro corazón tú obres de una manera especial, para que retomemos nuestro ministerio, para que volvamos y sigamos cumpliendo lo que tú nos has asignado: predicar el Evangelio. Señor mío, tan solo tu palabra puede traer esperanza a este mundo que colapsa, que está hundido, Señor, en su desgracia. Y nosotros que somos portadores de este precioso tesoro, debemos levantarnos y predicar tu palabra. Mientras toda la iglesia está en una actitud de oración, yo quiero desafiarle a usted de forma personal, para que usted sea un mensajero de Dios, para que usted comparta la palabra del Señor allá afuera, allí donde Dios lo ha puesto, allí donde usted se desenvuelve cada día. Sea esa luz que necesita este mundo,
y predique el Evangelio. Háblele a las personas que Cristo salva, que Cristo perdona, que hay esperanza para todo aquel que no haya salida en la vida. Allí delante del Señor y en su corazón, hermanos. Aquellos que deseen decirle: Señor, si quieres usar a alguien para llevar tu palabra, aquí estoy yo. Si quieres que alguien comunique tu evangelio, yo soy, Señor. Quiero llevar las buenas nuevas de salvación. Quiero anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo, Señor, cuenta conmigo. Quizás entre nosotros hay alguna persona que no tiene a Jesucristo en su vida. Yo quiero decirle con todo mi corazón en esta mañana que Dios le ama y no ha pasado un tan solo día en su vida en el cual Dios no piense en usted. Usted es una criatura preciosa para Él. Y a lo largo de su vida Dios ha estado allí para alcanzarlo con su amor, con su misericordia. Ya es tiempo que se rinda al amor de Dios. Permita que Cristo sea su Salvador. Deje que Cristo sea el Señor de su vida. Ya no vague más en una vida vacía, sin sentido. Deje que Cristo le cambie, Cristo le transforme. Hay entre nosotros alguien que desea entregar su vida a Jesucristo. Quizás alguien que ha oído el mensaje del Señor y en esta mañana el Espíritu Santo le está llamando. Atienda la voz del Señor y venga a Él. También yo pienso que, tal como lo dije hace unos minutos, los creyentes no estamos exentos de dificultades. El dolor toca a la puerta de nuestra vida. Pero no estamos solos, hermanos. Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por tanto debemos seguir confiando en Él y descansar en su fidelidad, en su amor para con nosotros. Si no lo hay, ruego ponerse en pie, vamos a orar, vamos a quedar despedidos. Y si el Señor lo permite, pues vamos a estar en la tarde en su casa. Padre eterno, queremos darte las gracias, Señor, porque seguimos adelante. No nos cansaremos, no desmayaremos. Seguiremos adelante, Señor, predicando tu palabra. Yo quiero agradecerte por cada vida aquí presente, cada niño, cada joven, hermana, hermano. Gracias, Señor, por poner la voluntad, el deseo en nuestros corazones de estar en tu casa. Queremos despedirnos a nuestros hogares y te suplicamos tu protección, tu paz. Oramos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.